A través del canal del Congreso de la Unión. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida a este foro, escuchamos el importante mensaje a cargo de nuestro anfitrión, el senador Félix Salgado Macedonio. Muchas gracias. Quiero saludar a todas y a todos ustedes, asistentes a este importante foro, Análisis y Prospectiva de la Seguridad Privada en México. Saludar a nuestros ponentes, compañeras y compañeros que van a aportar mucho de sus conocimientos en esta materia, y yo solo quisiera abonar aquí algunas notas que hemos hecho que esperamos sirva para contribuir al engrandecimiento de la seguridad privada. La seguridad es una responsabilidad y compromiso del Estado y un reclamo enfático de la sociedad mexicana, pero aún siendo un tema altamente prioritario, enfrenta limitaciones fundamentalmente de insuficiencia presupuestal para cubrir todos los espacios de la actividad social. Por ello, la seguridad privada constituye un muy valioso recurso para el Estado mexicano, ya que en su condición de coadyuvante con la seguridad pública contribuye al cumplimiento de la responsabilidad establecida en el artículo 21 constitucional, orientado a la protección de la propiedad y bienes. En el sector de la seguridad privada se involucran un estimado de alrededor de 500,000 elementos registrados en las instancias federales y de las entidades federativas, pero también se estima que existe un gran número de elementos en condiciones irregulares, esto por no estar registrados, y que pueden ascender hasta 1.200.000 elementos. La seguridad privada representa una actividad económica muy importante para México, no solo por su aportación directa del 1.4 del Producto Interno Bruto, sino por ser una fuente de empleo para más de 500,000 familias, de tal suerte que es del interés del Estado mexicano el propiciar tanto su crecimiento como su efectividad. Las empresas en el sector de la seguridad privada enfrentan hoy día varios problemas que dificultan su crecimiento y efectividad. El principal de ellos, la diversidad de regulaciones aplicables que, entre otros efectos, los obliga a una múltiple tributación. Así, además de una normativa federal que solo se aplica a las empresas que declaran dar servicio en 2 o más entidades federativas. Una empresa podría dar servicio en varias entidades y no reportarlo. En la mitad de ellas se tiene una normativa específica para seguridad privada, mientras en el resto la regulación de la seguridad privada se incluye dentro de las normativas para seguridad pública, cada una de ellas con tarifas de derechos y perfiles de requisitos diferentes, que en conjunto dificultan su cumplimiento y abre espacios para la irregularidad. Ciertamente un problema grave, pero no es el mayor de los problemas. El mayor problema en el sector de la seguridad privada es la división y dispersión de visiones y posiciones, incluso al grado de la descalificación peyorativa. Una empresa irregular, mal llamadas patito, no necesariamente es una empresa ilegal, porque están establecidas legalmente como mercantiles, que existe entre sus actores empresas, asociaciones y autoridades, cada una atendiendo a sus intereses, muchas veces de manera excluyente y afectándose entre sí. En todo campo de la actividad humana siempre habrá obstáculos y dificultades, es inevitable. El problema no es que existan, el problema es resolverlos, y para resolverlos
se requiere sinergia, integrar los esfuerzos individuales para lograr un objetivo común. En este gobierno de la Cuarta Transformación existe esta visión de integración de los esfuerzos individuales porque se encuentran divididos y dispersos hoy en día. Si logramos la sinergia, vamos a lograr un objetivo común que beneficie a todos, la seguridad. Lo planteamos en el Foro de Seguridad Nacional de noviembre del 2018 y lo reiteramos en este nuevo foro. Este es un espacio abierto, este es un espacio plural. Hay equidad de diversidad en sus expresiones y lo puedo asegurar como nunca en el tiempo pasado, como nunca. Ahora aquí pueden venir, pueden estar, se está transmitiendo en vivo a través del canal del Congreso, hay medios de comunicación electrónicos y escritos presentes. Por ello hemos convocado a este foro de seguridad privada con plena conciencia de la responsabilidad constitucional del Estado para brindar seguridad a la ciudadanía, invitándolos a dejar atrás las divisiones y confrontaciones y trabajar de manera integrada por fortalecer a este tan importante sector para la gobernabilidad y la prosperidad de México como nación. Agradecemos su presencia a todos y cada uno de ustedes y los invito a buscar la conciliación de visiones e intereses para construir acuerdos que serán sin duda alguna el beneficio para la sociedad a quien nos debemos y que tanto nos reclama. Enhorabuena, bienvenidos, están en su casa. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras a cargo del presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, el senador Félix Salgado Macedonio. Señoras y señores, es momento de dar inicio con nuestra primer mesa o panel de este foro titulado Formación y Profesionalización del Capital Humano en Seguridad Privada. Para esto contamos ya aquí con la presencia de nuestro moderador, el general brigadier retirado Gustavo Hernández González. Contamos con nuestros expertos y ponentes, el licenciado Walter López Kell, de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y similares del ramo. Del mismo modo, contamos con la presencia del doctor Samuel González Ruiz, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, para conformar a nuestros honorables ponentes de esta mañana, contamos con el general y doctor José Francisco Gallardo Rodríguez. De este modo, señoras y señores, para dar inicio con este panel, tiene el uso de la palabra nuestro moderador, el general brigadier retirado Gustavo Hernández González. Para todos, agradecemos al señor senador Macedonio Félix esta invitación tan generosa que nos hace para poder compartir con experiencias, para conocimientos y tener conclusiones que serán indudablemente positivas para el sector. Entonces vamos a empezar nuestra mesa el día de hoy y tenemos nosotros como participantes al general Gallardo, que ya escucharon, que va a iniciar con él. Tienen para su ponencia 15 minutos cada uno de los ponentes en el siguiente orden: el doctor González Ruiz Samuel, el licenciado Hernández Saray San Marco Antonio y por último el licenciado López Coel Walter. 15 minutos para cada uno de ellos, que nos hagan el favor de exponer todo lo relativo a esta primera mesa, que es
la formación y profesionalización del capital humano en seguridad privada. Por favor, Gallardo, si es tan amable. ¿Empieza él? De acuerdo con el programa, sí. Sí, por favor, entonces. Licenciado Walter, sí. Buenos días. Saludo afectuosamente al senador Félix Salgado Macedonio, presidente de esta Comisión de la Defensa Nacional, con quien me une una entrañable amistad de muchos años. Saludo igualmente al general Gallardo, que no necesita presentación, a los compañeros y compañeras de estas mesas de trabajo, a las personas que nos acompañan, a los compañeros de los medios de información. Yo me voy a permitir hacer un breve acercamiento a los problemas más acuciantes en nuestra consideración que afrontan las empresas privadas de seguridad. Saltamos un poquito de tema en tema entre las mesas por la misma circunstancia y me voy a permitir dar lectura a un texto para no andar dejando espacios por ahí en blanco y desvariando. Vamos a dar inicio. Tenemos que fuentes diversas, como una revista electrónica denominada Seguridad en América, han dado a conocer que para marzo de este año, tenemos en la Dirección de Seguridad Privada Federal registradas algo así como 3,868 empresas de seguridad privada. Otras fuentes como el Centro Roberto Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacionales, que ahí mismo se citan, sostienen que muchas de estas compañías de seguridad privada operan de manera irregular. Voy a subrayar el hecho de que recurrimos a estas fuentes porque carecemos de las fuentes actualizadas oficiales, entonces tenemos que echar mano de estos datos. Tenemos que una gran cantidad opera de manera irregular, siendo que mientras esas casi 4,000 empresas de seguridad privada estarían dando empleo a por lo menos unas 450,000 personas, 500,000 de personas, sucede que entre el 40 y el 75% de las empresas de seguridad no aparecen en los registros federales ni en los estatales mexicanos. Tenemos un problema muy grande en este campo. Envueltos en tal ambiente prácticamente de anarquía, también, como se dice, andan volando decenas, si no es que cientos de miles de operadores de la seguridad privada, acerca de quienes las autoridades federales ignoran todos sus datos, andan por la libre, lo cual suma mayores obstáculos para un registro y control eficaz de dicho personal, que se significa ya de por sí por su elevada rotación y ubicuidad laboral, aún tratándose de aquellos que trabajan en el sector formal. Es decir, aún en el sector formal tenemos una gran movilidad de personal y esto evita que se lleven los controles adecuados. Una nota periodística de octubre del 2018, citada por esta misma revista electrónica, informa que, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, esa que aglutina 34 de los más importantes empresarios del ramo, tanto nacionales como extranjeros, considera, según estos, que son 750,000 los empleos que genera este sector en el país. Ahora, cabe anotar y retener otro dato como el siguiente. Para el 2017, las empresas de seguridad privada estaban generando ya, mencionaba el senador, el 1,4% del Producto Interno Bruto, posiblemente un poco más, el 1,5%, con una cantidad que raya en los 240,000 millones de pesos, según cifras provenientes de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México. Volvemos con los datos de los que carecemos en el país. Ahora bien, salta a la vista que la Ley Federal de Seguridad Privada y su reglamento vigentes no están cumpliendo su cometido. Esta situación de anarquía quiere decir que la legislación de que disponemos o es inadecuada o es insuficiente o no tiene quien la aplique, no sabemos. El tema de las normas legales y su observancia es uno de los más importantes, pues, a la hora de estudiar los retos y perspectivas que se abren entre los prestadores de estos servicios de seguridad privada.
En efecto, carecemos de normas que sean a la vez funcionales y eficaces y eficientes para que, llegado su momento, las autoridades responsables de hacerlas cumplir puedan cumplir su cometido. No siempre es que la autoridad no la quiera cumplir, es que carece de los instrumentos legales adecuados para estos efectos. Aunque, como estamos viendo, no hay datos precisos al respecto, algunos empresarios del sector y otros estudiosos del tema, los compañeros ponentes no me dejarán mentir, consideran que el personal operativo de las empresas de seguridad privada rebasa ya por mucho el millón de elementos, mucho más de los 750,000 de que hablamos antes y posiblemente más del 1,200,000 que se han referido. Estos otros datos estimativos también son muy importantes. Todo esto significa, entre otras posibles interpretaciones, que las empresas del ramo tienen un peso específico sobresaliente, no solo en materia de seguridad privada por el número de operadores, sino en materia de seguridad pública, de la cual son auxiliares, pero también constituyen un foco rojo de alerta para la atención en el ambiente de la seguridad pública nacional por el propio perfil de su empresariado y de sus operadores y por el carácter mismo de las actividades que desempeñan. Además, estas empresas, como queda en evidencia, cobran especial relevancia, como ya se ha dicho, como generadores de empleo. El cuadro expuesto, entre otras cosas, también nos obliga a preguntarnos de qué manera se ven beneficiadas estas empresas y sus trabajadores de manera directa y, en consecuencia, los contratantes también, a cambio del pago de sus impuestos y demás contribuciones que produce la seguridad privada. Es decir, aportan mucho al esfuerzo nacional, pero ¿qué reciben a cambio? No obstante todas sus bondades, la actual legislación federal, es la Ley Federal de las Empresas de Seguridad y su reglamento en la materia, adolecen pues de graves defectos a nuestro modo de ver las cosas. Si bien especifican el qué y el cómo, no aseguran el con qué llegar al puerto que se proponen. Y esto es así porque no establecen los mecanismos y estructuras federales suficientes e indispensables para garantizar que la legislación se haga efectiva en todo el territorio nacional, ahí mismo donde las cosas están sucediendo. Es decir, hay un problema también de control. El control y supervisión institucional sobre las empresas del sector carece, por ejemplo, de oficinas y de personal de la Federación adecuado y suficiente, debidamente capacitado y distribuido para que en cada una de las entidades federativas se garantice que el empresariado y sus operadores observan y cumplen las normas federales de manera correcta. Para esto, tampoco basta el esfuerzo de los estados. Carecen del personal y de la fuerza necesaria, además, para un medio tan complicado, tan intenso como es el de la seguridad privada. Se dirá tal vez que mejorar significativamente las estructuras federales necesarias para engrosar las filas del gobierno. Estaríamos engrosando las filas del gobierno si generáramos estructuras nuevas para estos efectos, pero téngase en cuenta que al menos el 1.5% del PIB depende de estas empresas de seguridad privada, que a cambio, como dije, no reciben nada prácticamente. Ahora bien, vamos a hacer una comparación. El INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública del 2018, señala que en el 2017 el costo total de la inseguridad y el delito en los hogares representó un monto de 299,600 millones de pesos, cifra que representa el 1.65% del PIB, del Producto Interno Bruto. Si ustedes ven, es una cifra muy parecida al Producto Interno Bruto que generan las empresas privadas de seguridad. Bueno, esta delincuencia es la que gravita específicamente sobre personas de 18 años o más. No estamos hablando del delito contra menores de edad ni del delito del fuero federal. Estos son delitos del fuero común. No se pierda de vista que el impacto del delito común consume dineros y esfuerzos que no producen ningún fruto a la nación y sí mucho daño. Y nótese que en ambos casos estamos hablando de cifras que andan ya alrededor de los 300,000 millones de pesos anuales. Luego, entonces,
Para como están las cosas, resulta que en esta comparación de cifras, las que salen perdiendo son las empresas de seguridad privada, ya que no obstante sus aportaciones al esfuerzo nacional, al fin los delincuentes no solo no aportan nada al erario, sino que en caso de verse sometidos por la autoridad, todavía consumen recursos en todas las etapas de la prevención y persecución del delito, en la procuración y administración de justicia y en la reinserción social del delincuente. ¿Y para qué hablar de la fragmentación legislativa a que hizo ya referencia el senador Salgado Macedonio? Casi con tantas leyes de seguridad privada como estados tiene la República. Hay tanta legislación local que convierte en engorroso, muchas veces tortuoso y desgastante todo intento de regularización de actividades y cumplimiento de obligaciones, lo cual es notorio sobre todo para las empresas que operan en 2 o más entidades de la Federación. Es pues indispensable eliminar toda clase de trabas, centralizar el esfuerzo en una instancia federal única que favorezca el cumplimiento de la ley y contemple a la vez el beneficio de los prestadores, de los prestatarios y de la sociedad en general. Por último, no se pierda de vista que con alternativas como estas propuestas, los estados no pierden nada en su capacidad de recaudación, pues con el debido control y regulación de estas empresas y empleados, siempre tendrán a su favor los estados, además de la derrama económica por estas actividades, los pagos de derechos y contribuciones locales que siempre quedarán bajo su responsabilidad directa, sin descontar la redistribución de ingresos que practica la Federación en su relación con las entidades federativas y sin descontar tampoco las mejoras en materia de seguridad que de todo ello se derivarán. Aquí todos ponen y todos ganan. Por su atención, muchas gracias. Le cedemos la palabra al doctor Samuel González Ruiz para que por favor nos dé su ponencia. Muchas gracias por la invitación, particularmente al senador Félix Salgado. Agradezco mucho la oportunidad de expresarme en este importante evento de reflexión sobre las normas en torno a la seguridad privada. Creo que es muy importante ir viendo el proceso de la evolución de las leyes, de las reformas constitucionales inicialmente, de las reformas legales y de las reformas que tienen que ver con los reglamentos. Hemos sido testigos en los últimos 20 años, ¿verdad? Prácticamente 23 desde 1996, de cómo el sector de seguridad ha sufrido una regulación muy importante desde la reforma de 1994-95 y la ley general que establecía el Sistema Nacional de Seguridad Pública de 1996. Ha habido reformas importantes en el tema de la reforma constitucional de 2007, 2008, ¿verdad?, que se publicó en junio del 2008, que cambiaron ciertamente la regulación constitucional hacia el nuevo modelo procesal acusatorio y también, desde luego, en materia de seguridad pública, ¿verdad? La nueva reforma, la de 2019, de este año, que estableció la Guardia Nacional, también tuvo impacto en la reforma constitucional que estableció esta institución y, desde luego, en la materia de seguridad y la regulación de la seguridad. Y todo esto tiene un impacto central en materia de las funciones y facultades del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de su secretario ejecutivo, pero hay que decirlo, creo que las normas en materia de seguridad privada no se encuentran completamente actualizadas. Lo que en el año 96 vimos a la hora de crear estas instituciones originales en la reforma del 2007, que se materializó en el 2008, y lo que
estamos viendo ahora como fenómeno delictivo y particularmente en el reflejo de este importante sector que es los servicios de seguridad privada, como auxiliares de los servicios de seguridad pública, pues no estaban contemplados, digamos, vistos y analizados tal como hoy se tienen. Todo el proyecto de transformación del presidente de la República con la Guardia Nacional, los importantes esfuerzos que van a ser dedicados en el tema de esta institución, que esperemos todos los mexicanos nos permite establecer una policía nacional, una policía para las atribuciones federales, pero complementaria para apoyar a los estados y municipios en el país, tiene que ser reanalizado en el tema también de seguridad pública, me parece, ¿verdad? Y este es un tema donde mis cálculos son que en los próximos años la implementación de la Guardia Nacional va a tener un impacto importante a lo largo y ancho del país, modificando las relaciones entre las policías locales y las policías estatales con la presencia en el territorio de la Guardia Nacional. Es decir, lo he sostenido en algunas conferencias, la manera como la Guardia Nacional va a impactar a las zonas del país va a ser muy importante, porque con la presencia de la distribución de la Guardia Nacional en las áreas, ¿verdad? Necesariamente por la manera en cómo en México opera la flagrancia, va a tener una importancia central y fundamental. Y de esta manera hay que tratar de entender, si no en el corto, tal vez en el mediano plazo, ¿verdad?, cuál es el complemento fundamental que a esa estrategia resulta de que de esa estrategia resulta, desde luego, la participación de los servicios de seguridad privada, que como dijo el colega, ¿verdad?, Walter, tiene una manifestación expresa, específica, en varios elementos y componentes que son sin duda alguna un elemento central en la articulación de la estrategia de seguridad de un país y particularmente de México. Cómo embonan esos puntos es el tema central. Entendemos perfectamente bien que la regulación generada desde hace bastantes años en la Ley Federal de Seguridad Privada, en la reforma que tiene la propia Ley General de Seguridad Pública, pues necesariamente requieren un esbozo y una nueva redefinición para poder lograr que los objetivos de la seguridad pública se conjunten con, desde luego, los elementos que tienen que ver con seguridad privada. Y desde luego no podemos estar en mayor acuerdo que la necesidad, obviamente, de entender que los esquemas que están en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Público, complementados con estos esquemas de seguridad privada, tanto en la parte que tiene que ver con carrera, formación, profesionalización, certificación de los miembros del personal, pues es de vital importancia el análisis, al mismo tiempo que el análisis de la regulación que tiene que ver con los estados a nivel del país y desde luego su registro. Entendemos muy bien que se dieron con este proceso que estoy hablando, es un proceso de 23 años, ¿verdad? Empezó en el 97 con la primera ley de seguridad privada en la Ciudad de México, en la Asamblea Legislativa, en la primera asamblea. Entonces son 20 y tantos años, ¿verdad?, que necesitan repensarse, ¿verdad?, para desarrollar todos estos temas, con lo cual estoy completa y totalmente de acuerdo. Para terminar, si me permiten un minuto más, quisiera subrayar la importancia que tiene para el nuevo sistema procesal acusatorio que la capacitación de los guardias de seguridad sea conforme con los objetivos de la seguridad pública y del nuevo sistema. Como todos sabemos, ¿verdad?, la preservación del lugar de los hechos, la manera en cómo se detiene a una persona en el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 16 de la Constitución, que señala toda persona puede detener a
una persona en el momento que se encuentra cometiendo un delito inmediatamente después, es un elemento central, ¿verdad?, para poner de manera inmediata a disposición a la persona ante cualquier autoridad, y esta con la misma prontitud ante el Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de detención y está la nueva ley de detenciones. Si nuestros elementos de seguridad privada no están perfectamente capacitados en este asunto y en la protección e incluso, fíjense bien, en el aseguramiento de los bienes que son instrumento, objeto, producto del delito por parte de la persona que los tiene que asegurar en el momento, por ejemplo, que se está cometiendo un robo, evidentemente podríamos estar en una situación crítica de violación de derechos humanos. Por eso es extraordinariamente importante que se logre desarrollar todos los modelos de capacitación y de profesionalización en el tema. Así que muchísimas gracias por esta invitación, senador, y creo que los trabajos que están desarrollando bajo su dirección en este Comité de Seguridad Nacional son muy importantes para poder desarrollar estos trabajos. Cuenta con nuestro apoyo si así lo necesita, senador. Muchas gracias. A continuación, le cedemos la palabra al general y doctor José Francisco Gallardo para que nos dé su ponencia. Gracias. Bueno. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Comisión de Defensa Nacional para participar en este foro sobre seguridad privada. Y gracias. Bueno, ahora sí ya se escuchó. El tema que nos ocupa el día de hoy, que tiene que ver con la seguridad privada, que es una institución que no se había tomado en serio, porque siempre se encontraba bajo la cobertura de la seguridad pública. El tema de seguridad es un tema muy complejo porque esa es una de las funciones por las cuales se creó el Estado moderno y que además articula varias actividades que tienen que ver con la justicia, con el gobierno, con la hacienda. Pero aquí el tema que vamos a tocar es precisamente el tema de seguridad. En México no hay estudios serios o integrales sobre el tema de seguridad nacional, que abarca precisamente otras áreas de la seguridad interior, de la seguridad exterior y en el caso concreto de la seguridad pública y la seguridad privada. Cada una de ellas tiene una definición específica, pero aquí, como dije, no hay estudios serios sobre este tema. Esto nos lleva a hacer un análisis de la situación que estamos viviendo actualmente en México y que arrastra una situación grave de inseguridad desde hace muchas décadas. Principalmente se acentúa cuando se declara la guerra contra las drogas y se involucra a las Fuerzas Armadas en el combate a este ilícito. Aquí lo que yo les quiero plantear es precisamente que a falta de esta, seriedad en los estudios en México sobre los temas de seguridad y la falta de una planeación estratégica que tenga como visión integral revisar precisamente el tema de seguridad, ha dejado, en forma aislada algunas situaciones que tienen que ver con lo que se planteó en la creación de la Guardia Nacional, que tiene que ver con los efectivos. Y nada más les voy a hacer un recuento breve. Cuando se planteó esta institución, se decía que había 300,000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Pero aparte de ello, se dejó de lado los efectivos de la Policía Federal y de la desaparición del Estado Mayor Presidencial, que ahora se dice que está en la Guardia Nacional. Dentro de estos efectivos se deja de lado, por ejemplo, la presencia de 20,000 efectivos de defensas rurales
que es una policía rural, ¿no?, por ser repetitivo, que creó el general Cárdenas en 1938 y que está vigente. Este agrupamiento de seguridad está encuadrado dentro del fuero de guerra. Tan es así que dentro de la Secretaría de Defensa Nacional, en su estructura, existen direcciones de esta institución. Por otro lado, nunca se tomó en consideración, por ejemplo, los casi 20 millones de personas que se declaran como comunidades indígenas y que tienen un sistema organizativo social y de justicia a través de usos y costumbres. Aparte de ello, haciendo una investigación sobre este tema, se deja de lado también, porque tenemos esa información, que dentro del Servicio Militar Nacional, en cada año, por ejemplo, ahorita está la clase 2019, que cada año son aproximadamente, se inscriben 450,000 efectivos. Si nosotros hacemos un recuento desde 2000 a la fecha, que son casi 20 años, estamos hablando de cerca de 9 millones de mexicanos que tienen conocimiento mínimo, por ejemplo, de las tácticas militares y del adiestramiento militar. Por otro lado, nunca se toma en cuenta el esfuerzo de los grupos de autodefensas que surgen por la incapacidad en algunas áreas del gobierno, de la justicia, como está documentado en varias investigaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2013-2014, eso lo pueden bajar de internet, en donde hace un análisis del surgimiento de estos grupos, principalmente en Michoacán y en Guerrero. Pero quiero decirles que hay presencia de estos grupos en 16 entidades federativas. Aparte de ello, estamos hablando, como ya se mencionó aquí hace un momento, de que en la seguridad privada existen 1,200,000 efectivos. Estamos hablando de un bloque de personas que podrían integrarse a la lucha contra el crimen y contra la inseguridad. ¿Qué es lo que falta? Mi punto de vista, hacer una planeación estratégica de carácter integral, multidisciplinario, que abarque todos estos aspectos. Y ya en una planeación estratégica de este tipo, también se tendrían que integrar los aspectos de carácter pedagógico, de carácter de los programas sociales, de la salud, de la educación, etcétera. ¿Por qué? Porque la seguridad no únicamente tiene que ver con policías, con militares, con cárceles y con una política de represión o de control social. En este contexto, que lo que estamos viendo el día de hoy es precisamente tocar uno de esos puntos complejos que tiene que ver con la seguridad privada y que abonaría en la búsqueda, porque hay 1,200,000 efectivos diseminados y ya establecidos en diferentes partes de la República Mexicana, en donde si hubiera un control y se tomaran en consideración estos efectivos, pues en un momento dado todo esto se podría movilizar. Ese es un término militar, la movilización, es decir, pasar de una situación de paz a una situación de conflicto, en donde el Estado debe tener un control milimétrico de todos estos grupos. ¿Por qué? Porque están manejando armas, manejan explosivos, licencias para el manejo de armas, ¿sí?, de blindajes, etcétera, etcétera. El objeto entonces de este foro es crear insumos legislativos para abonar en la seguridad y salir de este marasmo que tiene postrado a México en una crisis humanitaria grave, que está demostrada y está señalada por organismos internacionales. Y uno de esos casos que más nos llama la atención y ahora que está en la mesa de discusión, pues es el asunto de las desapariciones, que hace como punta de lanza el asunto de Ayotzinapa, pero no es el único. Entonces, en este contexto, es muy importante que a través de la Comisión de Defensa Nacional se puede redireccionar el sistema de defensa nacional y de justicia y de seguridad a nivel nacional, en donde se involucren todos estos aspectos. Y voy a tocar uno que ya tocaron las demás ponencias, el tema del adoctrinamiento y de la capacitación. ¿Quién es el responsable hasta la fecha del adoctrinamiento y capacitación de la policía? Los militares. Y el sistema militar
pues se capacita para aniquilar a un enemigo, para abatir a un enemigo, pero no para respetar derechos humanos. ¿Sí? Y entonces, ¿quién debe ser el responsable de la capacitación y adiestramiento de los programas de adiestramiento y de las currículas de educación de la policía y del ejército? El Congreso. En un sistema democrático federal debe haber un sistema de equilibrios, y uno de esos equilibrios debe ser que la capacitación de las fuerzas de seguridad del Estado deben ser innovadas, deben ser concebidas desde el Congreso de la Unión, en el caso concreto de la Cámara de Senadores y en el caso concreto de la Comisión Nacional de Derechos de la Comisión de Defensa Nacional. Es muy importante este foro también porque se articula con los foros anteriores, porque hay una planeación de carácter, digamos, integral, que no únicamente va a parar en ello, sino que también vamos a hacer algunos foros en lo futuro, como ya lo ha ordenado y dispuesto el senador Salgado Macedonio, que tiene que ver también con el asunto de las armas. El asunto de las armas, que es un sistema muy, muy complejo, y en donde el gobierno de la República está reclamando a los Estados Unidos que haya un control de estas armas. Pero como yo les decía, es un asunto grave que se tiene que revisar y que se tiene que poner en la mesa de discusión. Y les pongo un ejemplo. Hace como 4 o 5 años, a mí me tocó estar en una discusión, porque me invitaron aquí en el Senado de la República, sobre la autorización o anuencia del gobierno de México para que personal extranjero que está trabajando en la embajada y muchas personas que trabajan de las instituciones de seguridad de Estados Unidos porten armas. Y entonces aquí esa reforma que se hizo en aquel entonces y que está vigente, pues trastoca nuestra soberanía. Trastoca nuestra soberanía nacional. Ustedes recordarán que en aquel entonces hubo un agente federal de aduanas que asesinaron en San Luis Potosí y que venía armado. Otro asunto que pasó fue un atentado que hubo contra algunos integrantes de las oficinas de aquí de Estados Unidos en México, en Tres Marías, en donde hubo un atentado grave y que también venían armados. Y entonces aquí la pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que las fuerzas mexicanas de seguridad detengan a una persona que esté armada en México y a las personas de otro país estén armadas y no les diga nada? ¿No? Entonces, todos estos temas que son complejos y que tienen que ver con los asuntos de seguridad nacional deben ser revisados. Yo quiero terminar con con mi comentario y dejar abierto el micrófono para si hay algunas preguntas más adelante o como dirija la mesa nuestro moderador. Estamos a su disposición y estamos trabajando con estos temas aquí desde la academia y desde cualquier trinchera donde nos encontremos. Muchas gracias, muy amables. La mesa. Nuestra mesa es la formación y profesionalización del capital humano en seguridad privada. Poco se ha tocado el tema en estas ponencias. Es importante que podamos considerar esta formación del capital humano porque la ley, el artículo 15 de la Ley Federal de Seguridad Privada nos establece 7 modalidades: seguridad privada a personas, seguridad privada a bienes, seguridad privada en el traslado de bienes y valores, servicio de alarma y monitoreo electrónico, seguridad de la información, sistemas de prevención y responsabilidades y, por último, actividad vinculada con servicios de seguridad privada. Es importante que veamos estas modalidades porque son especialidades que se requiere para capacitar y formar personal profesional en seguridad privada. Esto significa que nosotros tenemos que hacer una currícula, como menciona el general Gallardo, para poder ordenar la capacitación que hace falta. Si tenemos nosotros una fuerza, un estado de fuerza de 700,000
1.200.000, 400.000, no tenemos un dato exacto y preciso, pero sí están dando un servicio de seguridad importante a las empresas. Y fíjense las reflexiones que se pueden hacer. Lo más importante de una empresa no es la seguridad, pero sin seguridad no hay empresas. Y las empresas que le estamos dando seguridad privada es importantísimo. ¿Por qué? Protegen tres cuestiones: personas, propiedades, información. Los activos. ¿Cuánto vale un activo de una empresa que protege nuestros guardias? Millones. ¿Cuánto le pagan a un guardia? No corresponde en proporción lo que están protegiendo con el protector. Pero también de esto que ya habló el licenciado Salgado Macedonio, habla de las empresas patito, de una competencia desleal con esto. Hay que profesionalizar por fuerza esta actividad de seguridad privada porque es importantísimo. Aquí se habló de cuánto aporta al PIB nacional, cuánta gente, cuántas fuentes de trabajo, cuánta gente depende de directas e indirectas de la seguridad privada. Y para eso necesitamos una formación. Nosotros pensamos que aquí aporta la seguridad privada al país muchísimo, muchísimo que a veces no lo podemos conceptualizar. Esto es, si nosotros nos ponemos a pensar que están protegiendo empresas que producen bienes y servicios y que esas empresas generan empleos y que esos empleos a su vez hacen que el país pueda crecer. Y si esas guardias, esas personas no las capacitamos desde los niveles inferiores a superiores, entonces aquí hay dos cosas que son muy importantes que hay que meditar y reflexionar. La seguridad se divide en dos grandes áreas, el SEPTI y el Security. Es decir, el SEPTI es aquella que se dedica a dar la seguridad industrial y salud ocupacional. Y el Security es seguridad patrimonial. Sí, en el SEPTI tenemos carreras de ingenieros industriales, tenemos ingenieros químicos, hay muchísimas carreras, hay licenciaturas, doctorados, postdoctorados en seguridad industrial, pero de Security, ¿en dónde se estudia? Son muy poquitas las diplomados que existen y además son muy caros. ¿Dónde se capacita el personal? ¿Quién elabora currículas? ¿Quién puede dirigir esa formación de ese capital humano que es tan importante para el progreso del país? ¿Por qué? Porque contribuyen a proteger los bienes de una empresa. Y a protegerlos están generando también que esa empresa pueda desarrollar productos de calidad y pueda contribuir a su rentabilidad. Y ese personal al que estamos haciendo mención, ¿dónde se capacita y dónde se prepara? Si las leyes que tenemos que hablar del marco legal hablan muy poco sobre la capacitación, si estas modalidades que estamos viendo requieren especialización y subespecialización todavía. Si tenemos seguridad hospitalaria, hay hospitales de diferentes niveles, hay diferentes zonas habitacionales. Hay industrias que tienen alta explosividad y altos problemas muy graves de seguridad. Y también tenemos nosotros seguridad hotelera, seguridad bancaria, en fin, que son especialidades sobre especialidades. Y entonces, si la importancia que se tiene en la capacitación del personal y desarrollo humano, necesitamos ponerle atención para poder elaborar programas y homologar los programas, así como están hablando de homologar las leyes, hay que homologar los programas de capacitación y desarrollo humano de nuestros guardias en todos los niveles. En España, por ejemplo, se dan 240 horas para que un guardia pueda ejercer su función de guardia y además es evaluado por el Ministerio del Interior. Y aquí entonces nosotros tenemos por fuerza que pensar en ese desarrollo de capital humano a través de la capacitación y desarrollo de las personas, que no se ha tocado el tema a profundidad, pero hace falta que se estudie, porque la capacitación, la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades que se relacionan con el desempeño laboral. Y aquí el desempeño laboral de los guardias es hasta perder la vida por proteger bienes. ¿Cuántas guardias han muerto por proteger
a las empresas. Esa capacitación se traduce en conocimientos, habilidades y actitudes que deben ser adoptados, desarrollados y modificados para mejorar la calidad del trabajo y la preparación integral del individuo. Hay requerimientos legales, hay estándares y buenas prácticas en la industria, hay deficiencias en el desempeño, hay identificación por el personal. Y ya también hay estándares internacionales. Y ahora nada más no es eso, sino que también no es nomás proteger. Cuando hay un plan de contingencia se tiene que hacer un manejo de crisis, una continuidad del negocio y emplear la resiliencia organizacional. Y para eso tenemos estándares nacionales e internacionales que no se han tocado aquí, tampoco se han tocado en la preparación de desempeño de nuestros guardias. Y tampoco hay capacitación en los niveles más arriba. Entonces, esto hay que analizarlo de tal suerte que se puede integrar, no nomás al aspecto legal, sino también legalizar esta capacitación que es necesaria para el desempeño de sus funciones. Para ese capital humano, para esta industria que tiene 1.200.000 guardias o 30.000 guardias, pero hay que buscar que se desarrolle ese capital humano en seguridad privada específicamente en las diversas modalidades que incluye. No nomás es el guardia que está en la puerta. Tenemos un sistema que implica el ser humano, estructura y tecnología y toda la normatividad que existente. Programas, políticas, procedimientos, y todo eso hay que integrarse. Entonces necesitamos nosotros analizar bien para que el marco legal pueda también contemplar este desarrollo del capital humano y hacer una currícula. Un ponente no asistió, yo termino con esto, no sé si hay algún comentario de los ponentes, quieran esto enriquecerlo, pero es motivo de reflexión que podamos desarrollar ese capital humano tan importante que es para ahí, porque también puede contribuir, de hecho contribuye con la seguridad pública. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer, además de esto para cerrar. Doctor, por favor, si es tan amable. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, mi querido senador. Muchas gracias, Samuel. Tanta gente conocida. Me cargan como al pípila con una piedra tremenda por la responsabilidad de haber sido yo el director general de seguridad privada. Estuve un año en eso, acabamos de hacer entrega. Sin embargo, seguimos participando en la sociedad como abogado litigante y en el Club Rotario. Ya estoy invitado en todo esto y participamos. Yo digo y siempre he dicho que mal haya aquel servidor público que no es ciudadano. Siempre he estado también en la oportunidad de estar en asociaciones, en colegios, en el Observatorio Ciudadano, con SAMI, con mucha gente. Y qué bueno, participamos en esto y nos invitan. Es una parte importante de todo lo que es la seguridad. Esto es un gajo importantísimo cuando nos corresponda más adelante participar, pero en materia de la seguridad, lo que tiene que ver con la seguridad privada. Y uno de los problemas fundamentales es esto que acaban de referir. ¿Cuántas empresas son? ¿Cuántos elementos son? Más adelante vamos a platicar de esto exactamente, pero están alrededor de 1.200 empresas registradas a nivel federal y alrededor de 3.000 en los estados, lo que redondean eso, lo que más o menos es a proximidad de casi el 500.000 de elementos a nivel nacional. Los registrados y cuántos no están registrados. Por eso la importancia de esta iniciativa, que es el hacerla una ley nacional, que haya una plataforma, un registro, un procedimiento, etcétera. Pero la parte del recurso humano es una parte limitada que requiere un gran impulso. La selección, reclutamiento, profesionalización, certificación, verificar que están actualizados, ¿sí? Y otros muchos aspectos. No se diga lo que tenga que ver con la aportación de arma porque es altamente delicado, ¿sí? De esas 1.200 federales, el 10% tiene importación. Esto es 120 empresas a nivel nacional, ¿sí? ¿Qué implica todo esto? ¿Qué tipo de calibres? ¿Están capacitados o no? Pero además, más que capacitarlos para el uso y manejo de cartuchos, armas, etcétera, psicológicamente están preparados para eso. Qué grave, qué peligroso. Pero un aporte muy importante y es un apoyo a las empresas de seguridad. A las empresas de seguridad se les obliga a que den de alta a todos sus elementos en el Seguro Social.
Y es por eso que muchas empresas evaden el registro oportuno. ¿Por qué? Porque es un costo muy elevado y el gobierno tiene que ver eso. En su oportunidad yo llegué a sugerir, en frente del secretario del Trabajo, maestro, hagan un convenio a nivel nacional con el Seguro Social. Esa obligatoriedad de que los empleados de seguridad privada estén con prestaciones, qué bueno, les da estabilidad, le da permanencia, le da lealtad en su empleo, 1000 cosas. Hagámoslo, pero en lugar de pagar el 30%, ¿por qué no hace un convenio a nivel nacional y todos los elementos estás hablando de 500,000 que estás obligando? Haz un convenio a nivel nacional que tiene que ver con la seguridad del país. Ese tipo de cosas. Pero además, más allá, habría que ver, y uno de los temas, y qué bueno, es la tecnología. ¿Por qué? Porque no apostemos tanto al sector humano, porque eso se tiene que ir reduciendo con el avance de la tecnología. Y es por eso precisamente de todas estas modalidades, que son 7, se incrementarán a 9 de acuerdo a la iniciativa, pero todo es apostarle mucho más a la tecnología. Cámaras, detectores, UPS, drones, 1000 cosas. Pero en lo que esto sucede o no, porque también esos elementos tendrán que ser capacitados y aleccionados en esa materia. Qué bueno, y les agradezco mucho, ya me tocará la parte más adelante que tiene que ver con la iniciativa, ya estaremos platicando, pero respeten un poco más a la Dirección General de Seguridad Privada, por favor. Muchas gracias. Gracias. Sí, ¿algún comentario, por favor? Adelante, si es tan amable. Y también si alguien del público quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, con gusto lo atendemos. Muy buenos días a todos y a todas. Iván Manjarres Meneses, exdiputado del PAN y empresario. Qué bueno que la CONESPRICIR y el comandante Arnulfo Garibo, junto con el senador Félix Salgado Macedonio, han hecho este foro. Yo siempre he dicho que zapatero a tus zapatos y que se debe legislar con profesionalismo lo que es referente a cada sector. Mi experiencia como exlegislador local y federal me dio la oportunidad de reunirme con diferentes grupos y segmentos. En este caso, la seguridad privada, solo quien se dedica a la seguridad privada en cualquiera de sus áreas puede definir y armar con profesionalismo una ley única nacional federal de seguridad privada. Porque solamente quien se dedica a cada sector sabe lo que implica el manejo, la administración y los problemas del día a día. Muchas veces los legisladores, desde el escritorio, queremos ser todólogos y queremos arreglar todo como si lo supiéramos y no sabemos nada. Qué bueno que se esté haciendo este ejercicio en este foro, porque de la lluvia de ideas, no solamente los expertos, sino también del público que nos acompaña, podemos, así como tenemos al día de hoy un Código Nacional de Procedimientos Penales, tener una ley federal única en materia de seguridad privada para poder, en primer lugar, tener un marco jurídico adecuado que dé regulación a las empresas, que se vea también la protección y promoción del propio individuo, guardia de seguridad, que está exponiendo su vida, que no es cualquier cosa, en el ejercicio de su labor, que se engloben todos los sectores, incluyendo el tecnológico, que bien lo acaban de decir, en un México que lamentablemente, por la falta de seguridad, hoy la seguridad privada es coadyuvante en la seguridad del país. Yo veo 3 niveles en materia de seguridad: el ejército, las fuerzas de seguridad pública, federales y estatales, y un gran ejército que aquí está representado desde la iniciativa privada, como son las empresas de seguridad privada. Esperamos que el Senado de la República recoja todos los puntos de vista aquí vertidos y que nazca de este foro una nueva ley federal de seguridad privada que beneficie a todos, a empresarios, a guardias, pero sobre todo a México y los mexicanos. Muchas gracias. Sí.
Antes de continuar con esta sesión de preguntas y respuestas, les quiero mencionar que esta mesa es de formación y profesionalización del capital humano en seguridad privada. La segunda mesa que tenemos es tecnología de los sistemas de seguridad privada. La mesa número 3, normatividad para los servicios de seguridad privada. Y la 4, legislación en seguridad privada. Entonces estamos tocando ahorita el tema de formación y profesionalización del capital humano. Si tienen alguna pregunta, con gusto quieren aportar, adelante. Entonces, bienvenidos sus inquietudes, sí, por favor, adelante. Le van a ayudar con un micrófono, por favor. Todos los que gusten hacer preguntas a algún ponente, lo pueden hacer Muy en buenos absoluta días. libertad. Soy el instructor Landero, vengo de parte de CEDESIFO, el Centro de Desarrollos en Investigaciones de Ciencias Forenses. Como decía el general, esta mesa es de capacitación y no se ha tocado el tema de capacitación realmente. Desgraciadamente, nuestro personal es recogido de la central de camiones al servicio, sin ninguna preparación. Discúlpenme, señores dueños de las empresas, pero así es. Y el que gana aquí es la empresa y el elemento pierde todo. Como se decía, sin preparación a cuidar edificios gubernamentales, empresas muy importantes, muchas veces apenas y con la primaria. Entonces, venimos a buscar una ley, una normatividad real hacia el elemento, no hacia, con todo respeto de los dueños de las empresas, no hacia el dueño de la empresa, sino el de la persona responsable y que a final de cuentas son los que se van a ir a la cárcel por falta de preparación. Si empezamos a crear una deontología, una verdadera doctrina policial hacia el elemento, vamos a crecer como empresas y van a ganar más dinero. Pero también creo que este foro, en esta mesa, lo importante es la capacitación y no se ha tocado ningún tema de capacitación. ¿Cómo hacer que, aparte por medio de las leyes, se haga una carrera, como es una carrera policial, una carrera militar, una carrera para el elemento, que es el primer eslabón de la seguridad en México? Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, adelante, por favor. Le llevan un poquito el micrófono. Hola, buenos días. Soy la maestra Yasmín Lujano. Yo quiero hacerles una pregunta acerca de la homologación y de la perfilización que se tiene del talento que ustedes tienen en sus empresas. Además, de qué prestaciones, sueldos y salarios, si se van a homologar o qué se va a hacer a nivel nacional. Gracias. ¿Y alguien que quiera contestar? De los ponentes. Bueno, yo le quiero comentar que precisamente yo estoy solicitando que se haga una currícula de acuerdo con las modalidades que tiene cada empresa, porque cada empresa desarrolla actividades diferentes y tiene que capacitarse en esa especialidad. Se había hablado en una ocasión de hacer un tronco común y después de ahí hacer cada especialidad sobre especialidad y tema sobre tema, porque lo acaba de mencionar. ¿Cuántas empresas reclutan, seleccionan reta de insurgentes, los uniforman y los mandan sin capacitar? No tenemos una carga horaria, no tenemos un contenido temático, este es un programa, no hay planes para desarrollar y además sobre todo evaluar, algo que nos pueda decir que está capacitado el guardia para poder desempeñar en forma eficaz y eficiente sus funciones, porque también que se mencionó que está en peligro y corre riesgo su vida, Y eso, ¿cuántos guardias han caído por falta de profesión? Lo que está usted diciendo es que se puedan homologar esta normatividad en el aspecto del desarrollo de capital humano. Hace falta, es necesario, porque también las leyes no dicen nada más, lo que piden es que haga su manual y elabore su manual de capacitación y los centros van a capacitar, pero ¿cuál es el contenido temático que se tiene? ¿Cuál es la carga horaria que nos digan? Deben de tener para tal función 60, 40, 30 horas, a excepción de función ejecutiva que dice aquí la Ciudad de México que tiene que capacitar el Instituto Nacional de Desarrollo, no hay otra cosa más que eso. Entonces, este foro es importantísimo para recoger ideas y ustedes que viven de la seguridad, pues aporten, vamos a aportar, porque en el sistema de seguridad el principal es
No es la cuestión electrónica, es el capital humano. Entonces hay que desarrollarlo. Si vienen por aquí querían algún... Adelante, por favor. A ver, ¿qué es? Doctor Walter. Por favor. Si me permiten, yo solo quiero hacer un par de apuntes por lo que el amigo de por ahí habla de los elementos que capturan saliendo apenas de la central de autobuses y acerca de la homologación, algo que ya el doctor Samuel Ruiz también nos ha hecho favor de apuntar y que de alguna manera abordamos ya en el principio de esta ponencia, que es la necesidad de una legislación adecuada, eficiente, suficiente, moderna, para atender los problemas que afectan a este sector. Si no tenemos una ley que sea el cimiento sobre el que construyamos todo el edificio, no vamos a tener edificio. Entonces necesitamos insistir en que no solamente una ley adecuada, sino el reglamento que le sigue, más los reglamentos interiores de quienes se ocupen de atender. Hoy la Dirección de Seguridad, que nos dice el doctor que está un poco apaleada, de seguridad privada, pero la realidad es que tenemos un problema muy grande porque no tenemos las leyes debidas. Hace rato apunté que a veces se culpa al servidor público de no hacer una tarea que nosotros esperamos que cumpla. Pero nosotros a veces no nos preocupamos por dotarle de la herramienta adecuada, que es una legislación la necesaria y de una estructura que también es necesaria. Uno de los problemas más graves en las empresas de seguridad está en la agenda nacional ahora, es el outsourcing, así se pronuncia más o menos en inglés, la subcontratación. Todo el mundo, sobre todo, no sé si haya por aquí de aquellos grandes que mencioné hace rato, pero es muy fácil repercutir tareas, contratos en empresas de segundo nivel que podemos decir, decía el senador, como patitos, y deslindarse de responsabilidades, y disminuir impuestos, cosas de ese tipo. Pero todos estos problemas, insisto, tenemos que atenderlos en una legislación moderna, adecuada, eficiente, funcional y con personal que vaya ahí donde están sucediendo las cosas para que ahí mismo se atiendan. Si no hacemos esto, no vamos a ningún lado. Ahora, en el año de 1997-99 me correspondió estar en la Comisión de Seguridad Pública, en la vicepresidencia de la primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ahí elaboramos la primera ley nacional en las empresas de seguridad privada. Me tocó coordinar esos trabajos y hacer la coordinación de las consultas de entonces. Entonces, en esos tiempos estaba el joven diputado Víctor Manuel Soto Camacho al frente de esta comisión, la vicepresidencia, y entre otras nociones y proyectos lanzó el de la necesidad de formar en México una cultura desde el principio de la educación en los planteles educativos de seguridad, que poco a poco se fuera perfilando conforme se perfila un ingeniero, un abogado, un doctor, para que en el futuro tuviéramos expertos en seguridad pública, en seguridad privada, en seguridad nacional, a nivel académico, con títulos universitarios. Esta es una idea que se lanzó en un foro público hacia 1998-99, más de 20 años, y no tenemos nada. Entonces, la sociedad también tiene la responsabilidad de retomar esas ideas, hacerlas valer, estudiarlas y darles vigor, porque si no, no tenemos la manera de marchar. Si el pueblo no empuja, ¿dónde vamos? Por su atención, gracias. Gracias, señor Walter. Yo creo que el motivo de esta reunión, que es importante y además está generada por el licenciado Félix Salgado Macedonio, es importante que podamos nosotros, todo esto es una recopilación. Obviamente, en el marco legal que tenemos desde la ley federal, por cierto, doctor, yo estoy felicitándolo públicamente por la labor que usted hizo, tan grande, porque sentó orden y dentro de eso y dio oportunidad que las empresas pudieran registrarse y se preocupó por la capacitación. Eso está en la ley, por eso es que la mesa última es legislación de la ciudad privada. Pero aquí había un comentario, por favor. Bueno, buenos días a todos. Soy el ingeniero Luis Enríquez. Yo estoy de acuerdo en que se tiene que hacer una legislación adecuada solamente para seguridad privada.
Y esta ley tiene que promover la inserción de los jóvenes en todo esto de la seguridad privada. La ley debe de contar con programas de capacitación para que los jóvenes puedan, desde temprana edad o en su juventud, capacitarse para poder ser personal certificado y laborar en estas áreas. Incluso se debe dar apoyo a las carreras que son afines para promover todo este tipo de seguridad, porque como bien lo dicen, el Estado ahorita está siendo incapaz de seguir el fin principal del Estado, ¿no? Que es asegurar la seguridad de cada uno de nosotros. Entonces la seguridad privada está ayudando a que pueda salir adelante la seguridad de todos los que estamos aquí. Y algo que se mencionó ahí, que es el beneficio de las empresas. Si bien la seguridad se está lucrando con los participantes, con los guardias, me parece contradictorio que una persona que arriesga su vida prácticamente tenga de los peores sueldos en el país, ¿no? Un guardia de seguridad tiene de los peores sueldos en este país y es de los que más arriesga, ¿no? Lo hemos visto en prácticamente todos los centros comerciales, que son los primeros a los que atacan. Entonces, ahí el punto que yo les pediría sería que esta ley tiene que considerar el apoyo a los jóvenes a través de la capacitación y a través de las carreras. Gracias. Buenos días, soy el mayor Hernández Porras. Mi participación más que nada es en la capacitación. Estamos hablando de capacitación y adiestramiento. Un guardia de seguridad mínimo debe saber primeros auxilios, debe saber protección civil, debe saber derechos humanos, debe saber lo básico en inteligencia, porque ellos obtienen mucha información y se quedan con ella. Y esa información es valiosa porque tiene que llegar a un área donde sea evaluada y puedan hacerse escenarios, que es muy importante para la empresa conocer la información de dónde está su personal. Necesitamos que se regule y que todos los elementos de seguridad privada tengan esos 4 conocimientos, porque la capacitación es lo más caro. Y aquí estamos hablando con puros empresarios, es lo más caro de la capacitación. Si yo capacito a mi elemento en esas 4 áreas, ¿sí?, pero le pago 4,000, 5,000 mensuales, pues se me va a ir. Y otra vez capacitar y otra vez capacitar. Entonces, si estamos hablando de capacitación y adiestramiento, es necesario que sí se regule y sí se ponga en la ley que el elemento de seguridad privada, sea el quien sea, debe de cumplir con esos 4 patrones, para que todos capaciten a su personal en esa área y no sea tan rotativa, porque entre más movimiento de personal es más pérdidas para la empresa. Entre más capacitación es más pérdida para la empresa. Entonces, si todos estamos hablando que estamos regulados, que estamos en la Secretaría de Gobernación, que estamos con la Secretaría de la Defensa, que ya armados, es otro nivel de capacitación mucho más avanzado. Entonces, en la ley se debe formar todo elemento de seguridad, debe presentar su curso de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque es el primer elemento que tiene acceso cuando alguien está enfermo, o cuando un ciudadano o cuando una persona de la empresa presenta alguna enfermedad, pues él debe tener esos conocimientos. Si hay algún sismo o eso, pues debe tener conocimientos en seguridad, en protección civil. Debe tener conocimientos básicos de inteligencia para el manejo de la información. Hablemos de obtención y recolección de información, porque ellos obtienen mucha información, conocen muchas cosas, y nosotros como empresarios desconocemos el ambiente laboral en donde está nuestra gente, ¿sí? Entonces, esa es mi participación. Además de que al elemento de seguridad, su única protección que tiene, desarmados o armados, es en legítima defensa. No hay otra. Necesitamos que se legisle y que se diga cuál es su estatus de él, cómo se va a poder defender, porque el delincuente, para lograr su objetivo, o neutraliza o elimina nuestros elementos, o lo mata o lo deja privado. Entonces, el elemento de seguridad debe tener conocimientos en defensa, ¿sí? Pero eso debe estar regulado, cuándo actuar y cuándo no actuar. En el caso del informe policial homologado, pues nuestros elementos nunca van a actuar porque es el primer respondiente, y el primer respondiente es la policía, no nuestros elementos. Nuestros elementos coadyuvarán, mas no van a hacer un informe policial homologado.
pero sí deben tener conocimientos básicos. Entonces sí es necesario, señor senador, y gracias por este foro, es muy importante que se regule, que se legisle, pero como dice mi general, desde la capacitación, que todo el personal que participe tenga esas cosas y que los empresarios se difunda, para que los empresarios también conozcan que el elemento que va a trabajar con él, la empresa sea responsable de entregar un expediente del elemento, donde el elemento trae toda su información, y así el empresario esté seguro de que no es una empresa patito, esté seguro de que la persona que le va a dar seguridad pues sí tiene los conocimientos y tiene la capacidad, y así poder elevarles un poco más el sueldo, porque una empresa patito con una empresa de seguridad establecida, pues hay un gran abismo en relación a sueldos y han abaratado completamente este servicio. Gracias. Sí. Bueno, permítame 2 segundos, gracias. En relación a lo que está comentando, en la mesa 4 tenemos precisamente el tema del primer respondiente en relación a lo que son los elementos de seguridad. Entonces ahí vamos a ampliar un poco más el tema. Muchas gracias. Sí, adelante con la vamos a continuar, tenemos un poco de tiempo todavía. Nada más una observación, perdón. Yo soy Ernesto Tobar, represento a Seguridad Privada Lincoln. He oído lo que se está exponiendo aquí, difiero en algunas cosas. Una de ellas, la ley nos pide programas de capacitación para nuestros elementos. La propia ley y la dirección que tan atinadamente representaba nos exigía y nos exige cumplir con ciertos lineamientos. Nosotros lo presentamos, yo hablo como empresa, porque aquí todo se oye muy bonito, pero no vemos el lado de la empresa. Todo genera gastos, todo genera costos, que al final repercuten con nuestros clientes. Y cuando tú llegas con un cliente y le das un costo, no lo quiere pagar, aunque estemos muy profesionalizados. Difiero en lo que dice el compañero de que no se capacita a la gente. Nos cuesta a nosotros capacitarla, porque como usted dice, deberíamos profesionalizarla por áreas, como cualquier otra carrera. Cuando nosotros entrevistamos a alguien para asignarle un servicio, lo primero que les digo, esto no es una chambita. No busques la seguridad privada como una chambita porque en otro lugar no te dieron trabajo. Aquí los matan. Si tú no pones atención en tu trabajo, aquí te puede costar la vida. Entonces, son muchas las áreas que hay que observar, pero al final hay que reconocer que las empresas pagamos impuestos, señores. Que a las empresas nos exigen, como a cualquier otra empresa, cumplir con lo que la ley, porque para eso se promulgó una ley desde el 97 y se revisó en el 2007 y seguimos cumpliendo con todos los impuestos y toda la carga laboral que tenemos, y se les ofrece a nuestros guardias las prestaciones que la propia ley tiene. Todo esto cuesta. Cuando nosotros llegamos con el cliente, tratamos de que sea un costo justo, porque ponemos el ejemplo. Dicen, lo sacamos de la central del norte, de aquí de la TAP. Las fuentes de reclutamiento son muchas, no nada más ahí. Y te puedo decir con toda la seguridad, porque nosotros lo hacemos, que hay filtros que son entrevistas. La ley nos pide que tengan mínimo la secundaria. Hace algunos años era que supiera leer y escribir. Se ha avanzado, pero si lo que se quiere es profesionalizar, y yo estoy total y completamente de acuerdo, debería ser esta una profesión como es tan digna como la de un médico, como la de un arquitecto, como la de un maestro, tan digna como todas ellas, como todas las profesiones de ustedes. Pero hay que verlo del otro lado de la empresa también, porque nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues nosotros reclutamos a la gente y tratamos de dar un servicio con calidad. Se hace supervisión, se gasta en uniformes, se gasta en todos lados.
Entonces, mi petición o mi observación sería, dentro de este foro, que se contemplen todas las partes, porque al final nos catalogan como los malos, y créanme que no, Las empresas que estamos aquí es porque estamos preocupados por nuestra gente y por nuestro cliente, y por cumplir como empresas ante el gobierno, ante toda la carga tan terrible que es manejar una empresa de seguridad privada. Mis felicitaciones, doctor. Gracias. Aquí hay una pregunta que dice, ¿la capacitación implica qué autoridad y empresa de seguridad que establezcan los rubros en el que el guardia debe prepararse? Yo hace rato hablaba de las modalidades, pero también quiero comentarles que ASIS Internacional tiene 350 publicaciones sobre seguridad y pregunta a los profesionales de la seguridad cuántos libros conocen de seguridad para capacitarse. Son 350 libros que tiene la biblioteca. ¿Dónde está la bibliografía que tenemos aquí? ¿Cuáles son las entidades fedatarias que pueden certificar? ASIS Internacional tiene presencia en 126 países y en los 5 continentes. Y aquí en México solamente está Conocer, que certifica. Y Conocer tiene un comité de seguridad privada que tiene estándares. Y los estándares que se desarrollan, algunos están muy completos y otros. Hablando de inteligencia, hay un estándar que es una certificación como recolección de información para desarrollo de productos de inteligencia. Es un estándar que existe, que está publicado. Hay otro estándar de la formación del capital humano, otro estándar de los guardias precisamente. Y hablando de la capacitación y el equilibrio que tienes, yo siempre digo que por qué razón ven al guardia, a esa persona que hemos hablado, que es muy molesta y que tal vez el último recurso para ganar un centavo es meterse en seguridad privada, no tiene otra opción más, buscando tal vez el seguro social. Si esa persona la tratamos mal, porque además de eso la tratamos mal, entonces no la motivamos, no la capacitamos, no la inducimos, no la formamos, entonces se te va a ir. Y entonces la capacitación es fundamental y vital para esto. Pero ¿por qué también pagan tan poco las empresas a los guardias? Porque a veces no saben vender el producto, no conocen qué es en sí la seguridad. Entonces de esto les repito, si un guardia expone su vida por proteger propiedades, los bienes de la empresa, los activos de la empresa, son personas, propiedades e información, entonces la proporción de lo que está protegiendo con lo que está pagando. Pero ¿cómo la vamos a proteger? Necesitamos nosotros por fuerza formarnos en el capital humano. Y hay estándares para certificaciones como el Conocer, consulten la página de Conocer. Y la otra internacional es ASIS Internacional, que tiene aquí en México 4 capítulos. Entonces, esto es formativo. No podemos decir que porque la carga fiscal que tenemos… No, señores, si estamos protegiendo vidas, nuestros guardias de seguridad, debemos de capacitarlos. Porque también es criminal que no los capacitemos y los pongamos en un servicio para el cual no están debidamente capacitados. Comentarios, por favor, aquí hay un comentario. Tenemos un poquito de tiempo. Ahorita le pasan un micrófono. No se preocupe, ahorita le pasan un micrófono. Gracias, mi general. Soy el teniente Quirino Ruiz, vengo de Guadalajara, Jalisco. Soy el vicepresidente de la Unión Nacional de Empresas de Seguridad Privada. Y lo que usted está diciendo ahorita, efectivamente nosotros tenemos, como UNESVA, tenemos la entidad de certificación y evaluación y tenemos todos los estándares de capacitación para guardias, supervisores y de todas las modalidades de seguridad privada. Tiene razón en lo que está diciendo, sí, y me atrevo a decirlo, somos empresarios también en seguridad privada, obviamente, pero tenemos que profesionalizarnos desde nosotros para poder profesionalizar a la gente, ¿sí? Porque habemos muchos
que somos, digo, no es ofendernos, pero habemos muchos empresarios que nacimos de hoy a la mañana, ¿sí? Sin saber, como usted lo dijo, no saben ni qué es la palabra seguridad, no conocen el proceso, no conocen el procedimiento, y aquí sí debemos de saber concretamente, ¿sí?, estandarizar esto para conocer bien a nuestra gente y evaluarla bien, desarrollarla, capacitarla, certificarla. Aquí hay mucho que hacer para nosotros como empresarios, sí es caro, pero también debemos de diversificar una cuestión económica para el desarrollo de la capacitación. No cuesta mucho, nada más es cuestión de hacerlo. Sí. Gracias, muchas gracias. Doctor, adelante. Doctor. Bueno, en efecto, más adelante está dividido en temas por el señor senador, qué bueno, qué interesante, pero evidentemente el recurso humano pues, es de alta trascendencia y lo más importante de todo esto. Hay todo esto, lo que yo refería, y Samuel, que nos conocimos en PGR, don Samuel González Ruiz, su servidor, 20 años de experiencia en PGR. Imagínense cuando llego a la PGR sin conocimiento, con todo respeto, venía yo a ser delegado del ISSSTE y me designan delegado de combate a las drogas en Sinaloa. Pácatelas. O sea, con todo respeto, qué bueno y qué agradecido, pero al tiempo dices, no se vale. No puedes tú asignar chambas a gente que no trae experiencia. Después, con todo esto, 15, 20 años seguido en PGR, adelante. No detenido ni arraigado, sino trabajando, ¿no? Ahí. Pero de todo esto hay que ver ahí un punto muy importante que dijo Samuel y que tiene que ver con el primer respondiente. En efecto, la reforma penal, sistema adversarial, juicios orales, obliga entonces al primero que tiene contacto con un ilícito, que es una autoridad. Pero la seguridad privada son asistentes auxiliares de la seguridad y deben de estar capacitados para eso, porque ahora ya no va a ser un parte informativo, ahora lo van a citar y verbalmente se va a tener que expresar, va a tener que saber manejar este tipo de cosas. En efecto, yo cuando estuve en seguridad privada, yo les decía al empresario hay que exigirle, pero hay que apoyarlo. ¿Por qué? Porque cuando no hay apoyo y hay mucha exigencia, pues mejor no me registro, no hago, no digo y me agacho, y esos son los patitos. ¿Qué es la importancia de esta iniciativa? El regular a nivel nacional, ¿sí? Porque para bien, para mal, como quiera, las empresas reguladas como empresas federales son las que dan servicio en 2 o más estados. Esas están en el cumplimiento estricto de supervisión, revisión, revalidación, incluso exceso, que estén revalidando una vez al año, y gastos y pagos y esto y una serie de cosas. Pero y la normatividad en cada estado, esas 3,000 y fracción que están en cada entidad federativa, con normatividad diferente. Una cosa es lo que pide en Sinaloa, otro en Tlaxcala, otra en Mérida, esto, lo otro, ese tipo de cosas. Entonces, a lo que se quiere llegar, qué bueno, no una ley federal, una ley nacional, ¿sí? Como esta nueva ley de extinción de dominio que tiene sus críticas y todo lo que sea. En efecto, yo cuando salí de PGR hace 6 años, lo primero que me hizo Asís fue invitarme a dar unas conferencias en Colombia. Ahí se las dejo, tengo que estar en Costa Rica la próxima semana para hablar de extinción de dominio. Pero esto es bien importante porque el recurso humano, y yo se lo decía a Campa Cifrián en una ponencia de la Asociación de Doctores en Derecho, así, ¿qué tan importante es la empleada doméstica, la chacha, con todo respeto, que se festejó mucho que fuera obligatorio el seguro social? ¿Por qué? Porque al hacerlo obligatorio la haces que cuide su trabajo, ¿sí? Que sepa que tiene prestaciones, que tiene una pensión, que si tiene una lesión la tienen en el seguro, etcétera. Qué importante sí, y que sea obligatorio que todo el trabajador de una empresa de seguridad, ¿sí?, tenga seguro social, que gane bien, que gane muy bien. Es muy importante lo que está en sus manos. Considero, no por estar tantos años en el sector seguridad, pero el problema número 1 en México es la seguridad.
hay que invertirle mucho tiempo, conocimiento, recurso, etcétera. Y qué bueno que se esté exigiendo y se esté pidiendo todo esto. Sí, esos 4 aspectos que dicen que debe estar capacitado, pero todo lo que viene, claro que tienen que estar capacitados en tecnología, en drones, en esto, en cámaras, en UPS, en 1000 cosas, en protección civil, en reacción inmediata, lo que yo les decía, no solamente cargar y descargar un cartucho, etcétera, no, son 1000 cosas. Derechos humanos, reacción psicológica, etcétera. Los exámenes que se les pide tipo control de confianza, hasta de polígrafo, antidoping, esto, lo otro. Bueno, si le exijo tanto a esa persona es porque va a tener una formación profesional y lo voy a especializar y tiene derecho a ganar bien. Y estas empresas tienen derecho a que el gobierno federal los apoye. Y una de las propuestas fue eso. Señor secretario del Trabajo, dir al director del Seguro Social que haga un convenio con los empresarios. En lugar que paguen el 30%, que paguen el 10%, pero que garanticen que la obligatoriedad de esa prestación social a sus trabajadores. Muchas gracias. El doctor lo espera en sus comentarios de la mesa 4, que es la legislación que está privada. Eso está ahí, si no se nos va. Por aquí había una persona que va a tomar la palabra porque vamos a cerrar ya la mesa. Gracias. Buenos días. Iván Ali, también empresario de seguridad privada. Estimado general, dando respuesta a su comentario con respecto al tema de la capacitación y obviamente regresando al tema, comentar que obviamente ASIS como organismo internacional sí efectivamente hoy delega y capacita a gente, pero no al nivel de guardia de seguridad. Para nosotros como empresarios, el poder contemplar una capacitación ante ASIS sería completamente fuera del esquema monetario que hoy el mercado nos permite generar. Hoy se podría pensar efectivamente que las empresas de seguridad somos los mayores interesados o los que mayor ganancia nos llevamos. Sin embargo, hoy las empresas que verdaderamente estamos cumpliendo con la normatividad, estamos teniendo un margen de ganancia limitado. Se habla también de los tiempos de capacitación. Eso es muy importante porque para nosotros como empresa nos genera una inversión importante el poder mantener a ese guardia mientras es capacitado y mientras son llevados a cabo los trámites para poder dar de alta a esos guardias ante la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy deberíamos también estar hablando del tiempo y expedito para los trámites ante la Secretaría que hoy nos compete, porque eso también nos afecta. Nosotros como empresarios, yo creo que estamos, todos los que estamos aquí, interesados en saber y en que esta iniciativa de ley efectivamente hoy incluya no solamente el cómo vamos a capacitarlos, sino que se nos den las herramientas necesarias tanto para que podamos tener un trámite rápido, como también poder tener las capacidades suficientes dentro de nuestras áreas de capacitación para que se estandarice qué es lo que se va a dar como capacitación. Hoy hablamos de capacitación, pero no hemos hablado de capacitadores. Yo creo que deberíamos empezar a hablar también por el tema de quién va a capacitar dentro de nuestras empresas. Hoy, en el tema aeroportuario, en la seguridad aeroportuaria, la Dirección General de Aeronáutica Civil nos ha enseñado a las empresas que estamos trabajando para ese sector que hay certificaciones especiales para sus capacitadores que están a su vez delegados para poder emitir un certificado de capacitación para ese sector en específico. ¿Por qué no hablar hoy en esta iniciativa de ley de poner y estandarizar a nuestros capacitadores de las empresas que sí estamos cumpliendo? Hoy yo creo que hablar de empresas, Patito, sería hablar de ese sector que está afuera, que sí impacta, pero hoy estamos aquí los que estamos verdaderamente interesados y registrados, los que sí queremos que nuestra gente esté profesionalizada y que sí queremos dar un servicio de coadyuvancia a la seguridad pública, efectivamente. ¿Por qué? Porque nos interesa dar ese buen servicio. Hoy hemos hablado también por ahí hablábamos de precios y costos. Yo creo que ya lo veremos en foros, en los siguientes foros, pero eso también es algo que nos tiene maniatados para poder hacer muchas cosas. Entonces yo creo que esta iniciativa general, doctor, deberían estarse incluyendo, deberían de estarse poniendo sobre la mesa y generarse comisiones de nosotros que estamos viviendo las cosas ahí abajo, que podemos levantar la mano y decirles esto es lo que podemos hacer, ¿no? Gracias. Mire, le voy a hacer un comentario para ya cerrar porque ya se nos venció el tiempo. Cuando yo me retiro del ejército me invitan a trabajar en Aeroméxico
Yo pensando que como general podía ver la ciudad de Aeroméxico y me doy cuenta que no se ve absolutamente nada. Primero del marco legal porque se rige por leyes marco internacionales e internacionales. Entonces tuve que hacer un curso de revisión de equipaje de mano, equipaje documentado, salto de una espera, balance del avión, subida del avión, salida de terminal, etcétera, etcétera, 14 cursos. Ahí se me abrió un espacio. Yo tengo 18 años de ser CPP. Este año, en octubre, cumplo 15 años de dar clase en la Universidad Autónoma de México en un diplomado de riesgos industriales. Ya hago 15 años. Entonces, para mí se me abrió un panorama enorme. Me di cuenta que la ciudad era muy amplia. Por eso me puse a estudiar. Yo tengo 5 diplomados en esta área. El último que tomé fue por la Universidad de Comillas en Madrid, España. Pero eso, como usted está diciendo, así va hacia los aspectos gerenciales, para que usted pueda tener elementos gerenciales. Pero también tiene un libro que habla del oficial de seguridad. Si ve sus manuales, ahí va a encontrar muchísima información de lo que usted está diciendo. Aquí de lo que se trata es que se requiere que el capital humano, que es quien da la seguridad, se profesionalice para hacer eficiente su trabajo. Y que ustedes, empresarios, conozcan el tema de seguridad para que puedan vender sus servicios. Si no, ¿cómo los venden? Si no, pues no pueden vender proyectos y los sustentan, ¿cómo puede el empresario? Él no sabe de los niveles de impacto que puede haber en un análisis de riesgos, porque ¿quién hace aquí análisis de riesgos? ¿Quién ha tomado cursos de análisis? Que desde ahí parte la seguridad. Muy pocos. ¿O qué modelos han tomado para análisis de riesgos? Entonces, si no se capacita, ya que se mencionó a las gerencias, directores de empresa, ¿cómo van a poner aquí? Y además de eso, la ley nos marca que debe haber centros de capacitación, aquí lo marca. Y también Conocer tiene una certificación como instructores. Hay una certificación como instructores y basa la taxonomía de Benjamin Bloom. El saber, que es cognitivo, el saber hacer, que es la cuestión psicomotora, y el ser, los valores y actitudes de las personas para poder. Y hablamos que también para hacer eso, buscar una currícula. Esto es, es un primer paso que da aquí el señor senador, que es importantísimo para después reunir y tal vez buscar especialidades en este aspecto formativo, porque es mucho que aportar. Ustedes que están en el campo de batalla saben sus problemas y necesidades, pero lo que sí es vital es que no pueden ustedes mandar un guardia si no está capacitado, y más aún con armas, exponen su vida y eso es criminal. Yo con esto cierro porque se nos termina el tiempo y les doy las gracias por todo, los señores ponentes, les agradezco. Señoras y señores, desde luego le brindamos un fuerte aplauso a nuestro moderador, el general brigadier retirado Gustavo Hernández González, quien en este momento recibe su reconocimiento a manos de nuestro anfitrión, el senador Félix Salgado Macedonio. Desde luego también fuerte el aplauso para todos y cada uno de nuestros expertos y ponentes de esta primera mesa. Sí, muchas gracias.